Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente juntos para compartir el artículo de la semana. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un concepto muy conocido en los últimos años, que es el de inteligencia emocional. El artículo al que ustedes pueden acceder lo titulé Una mente brillante. Vamos a intentar comparar, describir, relacionar dos conceptos complementarios, que son la inteligencia emocional y lo que podríamos denominar inteligencia cognitivo-analítico. En principio tengo que comentarles o hacer una introducción en relación a cómo funcionan los llamados hemisferios cerebrales. Ustedes saben que el cerebro humano, nuestro cerebro, está constituido por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y que están interconectados por llamémosle un puente, una conexión, un puente de fibras nerviosas que se conoce o que se llama cuerpo calloso. Debido a una relación anatómica que está invertida, el hemisferio derecho coordina la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo incide y coordina la parte derecha. Hay además diferencias funcionales entre ambos hemisferios. ¿Por qué? Porque cada hemisferio está especializado en comportamientos y campos de percepción que son diferentes. Normalmente, esto lo decimos de forma estadística, la porción derecha se relaciona con un funcionamiento que podríamos definir como holístico, es decir, global, molar, sintético, justamente por oposición analítico, y no verbal. Es decir, el hemisferio derecho se ocupa de cuestiones que tienen que ver con las imágenes, con lo sintético, con lo holístico, pero vamos a dar un ejemplo del hemisferio derecho. La orientación espacial, lo emocional, lo específicamente emocional, el control de la comunicación no verbal, el reconocimiento auditivo, los procesos imaginativos. Todo esto pareciera estar más relacionado o está más relacionado con el hemisferio derecho. Aquellas personas que responden predominantemente al hemisferio derecho, a esta función holística y sintética, se presentan o aparecen en su relación con las cosas, en su interpretación de la realidad, enfatizando procesos ideativos que están más sostenidos en imágenes. También tienen una gran capacidad para simultaneidad de tareas, para integración de tareas. Es decir, son personas más bien sintéticas y no tanto analíticas. Las investigaciones neurológicas también observan que las personas zurdas parecen estar inicialmente bajo el predominio del hemisferio derecho. Es decir, son personas que nosotros en la vida cotidiana decimos son personas más intuitivamente emocionales. Es decir, no interpretan, no desmenuzan y analizan tanto las cosas, sino que responden más bien globalmente, más bien holísticamente. Sin embargo, lo que en la vida cotidiana, la mayor parte de los sujetos aparece más vinculado con el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante, por otro lado. Lo predominante, lo estadísticamente predominante, entonces, es el hemisferio izquierdo, que además hay culturas, digamos, que estimulan más justamente aquellas funciones que tienen que ver más con lo intelectual, cognitivo y analítico. Inclusive el concepto mismo tradicional de inteligencia pareciera vincularse con el hemisferio izquierdo antes que con el hemisferio derecho. Por eso es que justamente el concepto de inteligencia emocional es un concepto revolucionario, un concepto impactante que pretende poner, digamos, igualar de alguna manera o mostrar la importancia que tiene para la comprensión, para la acción sobre nuestro mundo externo, aprender
porque de esto se trata, aprender, identificar y aprender cómo funciona nuestro hemisferio derecho en relación a lo que podemos definir como inteligir emocionalmente. En cambio, por otro lado, el hemisferio izquierdo tiene las características que podríamos llamar complementarias y opuestas. Como les decía, la mayoría de las personas se vincula con el hemisferio izquierdo, que está justamente relacionado no con lo holístico, sino con lo analítico, con lo molecular, con lo verbal. El hemisferio izquierdo, entonces, trabaja sobre, o aparece vinculado sobre lo que podríamos definir como razonamiento lógico, lo abstracto, las abstracciones, la resolución de los problemas teóricos y particularmente la dimensión lingüística, es decir, el habla, la escritura, la capacidad de comprensión del lenguaje. Todo esto está vinculado con el hemisferio izquierdo. Digamos que el pensamiento lateral, el concepto de pensamiento lateral, podría definirse como una manera no convencional de organizar los procesos ideativos. ¿Cómo? Buscando soluciones atípicas mediante tácticas y estrategias que habitualmente son ignorados por lo que podríamos llamar una lógica propia de un pensamiento lineal, analítico, digital, secuencial y temporal, que es propia del hemisferio izquierdo. Es decir, esta idea de que lo segundo va después de lo primero. El pensamiento lateral implica justamente un reordenamiento. Por ejemplo, cuando apelamos dentro de un grupo a lo que es un torbellino de ideas, allí predomina mucho, en muchos casos, el pensamiento emocional y el pensamiento llamado lateral. Por ejemplo, la lógica naturalizada, llamémosle así, del pensamiento lineal, que es un pensamiento más bien vertical, ordenado, tiende a ignorar esos otros caminos, es decir, se centra en una secuencia lógica de características lineales y, por ejemplo, muchas veces no incluye un plan B. Si bien es cierto que un plan B puede ser parte de un proceso ideativo de características analíticas, también es cierto que en muchos casos, ante lo imprevisto, la posibilidad de pensar en un segundo término el plan B, digamos, aquí habría que diferenciar un plan B preventivo y un plan B reactivo. En muchos casos el plan B preventivo está vinculado por un lado con el pensamiento lateral y por otro lado con el pensamiento analítico. Pero los llamados planes B o alternativos de tipo reactivo implica que en un momento dado algo no funciona, que puede haber sido no previsto, no se puede prever todo en los procesos laborales o en la vida cotidiana, y entonces el pensamiento lineal, ¿qué haría? Diría, bueno, ahora no sé qué hacer, si no funciona me vuelvo, lo dejamos así. El pensamiento lateral implica buscar otras soluciones creativas. Esto lo llamamos plan B creativo. Bueno, a ver, si no lo puedo solucionar de esta manera, en todo caso solucionaré de otra manera. Es decir, toma de una manera diferente el obstáculo y no intenta volver hacia atrás y volver hacia adelante y volver hacia atrás. Cuando algo no funciona de una determinada manera, implica rápidamente la posibilidad de buscar un plan alternativo. Por supuesto, la vinculación entre ambos hemisferios no es suplementaria, sino complementaria. Son solidarios y funcionan en lo que podríamos llamar una convergencia constructiva. Esta convergencia constructiva da un perfil de comportamiento, un perfil de conducta. En general, lo que aparece en el ámbito laboral es una tendencia muy vinculada además con un marco de referencia, un marco teórico, que valora más y de alguna manera privilegia lo que podríamos llamar las funciones que están vinculadas con el hemisferio izquierdo, con lo molecular, con lo analítico y no tanto con lo creativo y con lo identificar y de estimular y potenciar aquellos comportamientos que están vinculados con el hemisferio derecho. Es decir, aquellos comportamientos que justamente estimulan y privilegian y proponen
interpretaciones holísticas, sintéticas y fundamentalmente emocionales y creativas. No se trata de reemplazar un hemisferio por otro, metafóricamente hablando. No se trata de dejar de lado lo analítico. Se trata justamente de entender que lo sintético es una condición complementaria que cualifica fundamentalmente lo que el hemisferio izquierdo, es decir, lo analítico, cuantifica. Lo analítico es condición necesaria en la mayor parte de los procesos laborales, pero lo sintético justamente complementa, porque las razones necesarias, en la mayor parte de los casos, no son razones suficientes. Como ustedes saben, vengo sosteniendo el modelo que hemos estado desarrollando, que hemos denominado convergente, lo que podemos llamar una ecuación tridimensional de las 3P, que son en la dimensión persona, la personalidad y el personaje. La persona con todas sus necesidades vinculadas a lo emocional, a lo biológico, las necesidades que están vinculadas con la identidad más profunda de las personas. El personaje tiene que ver justamente con aquellas características que están relacionadas con los requerimientos de la organización laboral. Y por otro lado, la personalidad, que es justamente una construcción histórica en donde justamente aquellos elementos vinculados a la persona se van articulando con los requerimientos sociales, con los roles, y van conformando estilos de personalidad. Hay además algunos elementos que proveen los factores heredo-constitucionales, pero esto no lo vamos a presuponerlo y no lo vamos a integrar en el presente artículo por la complejidad que ello implica. Entonces, a partir de esta ecuación de las 3P, es que vamos a pensar justamente cómo funcionan la articulación, la convergencia o la divergencia de estas tres dimensiones, que justamente llamamos factor y recurso humano, que convergen, y cuál es el papel justamente de la personalidad como articulador, que es el modelo justamente de la convergencia entre las necesidades de la persona y los requerimientos del personaje. Por lo general, observamos que en los escenarios laborales, lo que, como les decía hace un rato, lo que predomina es justamente lo que podemos describir como la creencia ilusoria que los procesos de trabajo están dirigidos o están condicionados exclusivamente por el contrato de trabajo, es decir, el trabajo prescripto, cuando en realidad los procesos laborales, en cualquier circunstancia, funcionan porque sobre el trabajo prescripto lo que está presente es el trabajo real. El trabajo prescripto está relacionado justamente con lo formal, con lo analítico, con lo cognitivo, y el trabajo real incluye necesariamente, porque no podría ser de otra manera, aquella dimensión que está vinculada con lo sintético, con lo emocional, con la integración global de una situación. La importancia de incluir el aprendizaje y el desarrollo de las funciones del hemisferio derecho es fundamental justamente para incluir la dimensión emocional, la dimensión creativa y la dimensión sintética en el proceso laboral. La dimensión sintética es propia de los procesos de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay grupos que trabajan fundamentalmente recostados sobre los procesos de tipo analítico, de tipo verbal, no llegan a constituirse con el paso del tiempo en verdaderos equipos, dado que la construcción de un equipo de trabajo implica no solo el factor analítico propio del hemisferio izquierdo, sino fundamentalmente la inteligencia emocional, el liderazgo de esos equipos, la interacción dentro del grupo,
la capacidad de empatía con el otro, que es propia justamente de las funciones del hemisferio derecho. Bueno, nos reencontramos la semana que viene en este artículo de la semana y como siempre les recuerdo nuestro correo rrhh@albertofarias.com. Gracias.